Un año más, la Cátedra Fundación Caja Rural de Aragón pretende transferir el conocimiento de las buenas prácticas que se desarrollan en el sector agroalimentario y en concreto en el medio rural aragonés. En estos 10 años hemos realizado muchísimas actividades para intentar lograr los objetivos de la cátedra. Entre ellos está la lucha contra el cambio climático, fomentar la innovación en el sector agroalimentario y también ayudar al asentamiento de población en el mundo rural, formando gerentes y formando universitarios que se interesen en el mundo del desarrollo rural sostenible. Tenemos esta actividad que es el curso Agroecología, Ecología Política y Desarrollo Rural, que también celebramos su 10ª edición, que cada año la dedicamos a un tema de investigación, a un tema sobre todo de recoger las buenas prácticas que se hacen en las empresas agroalimentarias de Aragón. Este año lo hemos dedicado al cooperativismo agroalimentario. Uno de los temas más trascendentes para el medio rural, como son las cooperativas agrarias, una de las grandes joyas que tiene nuestro segmento agrícola en nuestra comunidad, a través de las cuales los productores del medio rural pueden comercializar los alimentos que producen. La economía social que hay en el mundo rural depende mucho de las cooperativas, y las cooperativas agroalimentarias tenemos un papel en Aragón que vertebran el territorio. Por lo tanto, somos sociedades diferentes, pero que aportamos al mundo rural y a la economía nuestro granito de arena. Es importante para que la gente tome conciencia de lo que trabajan y de la labor de los agricultores en nuestro día a día. O sea, prácticamente todo lo que necesitamos nosotros a diario procede o bien del campo o bien de la ganadería. Nuestro sector es muy vulnerable, es muy estratégico, tiene muchos valores sociales, económicos y medioambientales, y entonces que se dé visibilidad a la importancia que tiene este sector en la economía aragonesa, pues es muy importante para nosotros. La cátedra pues sirve para esto, ¿no? Dar a conocer, en el caso de la Administración, la nueva PAC, ¿no?, que a quién puede afectar y a quién puede mejorar o a quién puede empeorar. Tenemos que cuidar y mimar mucho estas ayudas para que nuestros agricultores y ganaderos no abandonen el mundo rural, ¿no?, que no tengamos los pueblos prácticamente despoblados, ¿no? Lo que nos interesa es transmitir que las cooperativas agroalimentarias son cooperativas dinámicas, modernas, que miran hacia el futuro, con unos modelos de gestión actuales, porque muchas veces cuando hablan de cooperativa agrícola la gente se imagina estructuras más obsoletas. Las cooperativas han tenido que adaptarse, igual que todas las industrias, a las tecnologías actuales, a las tecnologías 4.0, con lo que me encanta venir aquí, contarlo, y además los alumnos de la universidad quedan asombrados porque no se esperan que en una cooperativa ubicada en Los Monegros se puedan hacer las cosas que se están haciendo, ¿no? Creo que a nosotros nos es muy útil porque, bueno, yo por ejemplo soy de Zaragoza y estoy bastante alejado del mundo rural, y en este sentido estas prácticas como que te acercan a una realidad que no es la que tienes más a mano. Bastante bien, y lo que recomendaría pues para cualquier persona que, aunque tenga mucho o poco conocimiento, siempre viene bien saber más. Estamos aprendiendo, yo por lo menos, cómo intentar repoblar el medio rural. El mundo rural yo creo que es un ámbito que está pues bastante marginado en nuestra vida, y yo creo que es importante darle algo más de importancia y repoblarlo y darle todos los medios posibles para que se ponga en valor, y si puede ser de una forma sostenible pues bastante mejor.